Alternativo este jueves 22 de octubre, funcionando ya para usted. Y aquí estamos en la mesa con nuestras notas, Hinder Peraza y un servidor. ¿Cómo Fernando David Rosado, buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de prestarnos atención en este radar alternativo que ya tiene noticias frescas extraídas del éter. Bueno, vamos a verlas. Bueno, la primera, el clima. Potencial de 60% de lluvias menores en Yucatán. Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán se combinará con el ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, provocando nublados densos con lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y de menor intensidad en Yucatán, según reportó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional, que apuntó también que las temperaturas en el estado oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados. El calor no cede durante el día, aunque en las noches ya son un poquito más frescas. Por cierto, si ya usted escuchó hablar del huracán Patricia, cabe apuntar que el SMN indicó que ese fenómeno se ubicará en las próximas horas a 365 kilómetros al suroeste de Tecpan de Galeana, Guerrero, y mantendrá nublados densos con potencial de lluvias intensas, con puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán, intensas en Oaxaca, muy fuertes en Colima y Jalisco, así como fuertes en Nayarit. Toda la franja del Pacífico está bajo el régimen de este meteoro. En su pronóstico por regiones, la dependencia de la Conagua indicó que en la península de Yucatán prevalecerá cielo medio nublado, potencial de precipitaciones fuertes de 60% en Quintana Roo y Campeche y de menor intensidad en Yucatán, temperaturas templadas durante la mañana y noche y calurosas durante el día. Es decir, no hay muchas probabilidades de que llueva en la tarde. Vamos a ver si no nos desmienten. El lío de la soya transgénica. Monsanto da su versión. Apicultores e integrantes de organizaciones como MAOGM, Grupo de Indignación de la Comunidad y Greenpeace afirman desde hace tiempo que la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán pone en riesgo la selva, la cultura de los pueblos mayas y la producción de miel. Pero ¿qué dicen sus contrapartes? A una semana de que la Suprema Corte de Justicia determine si continúa o rechaza los recursos de amparo interpuestos por los apicultores de Campeche y Yucatán para frenar el cultivo de soya genéticamente modificada, Rodrigo Ojeda, director legal en Latinoamérica Norte de la transnacional Monsanto, y Juan Manuel de la Fuente, director del Departamento de Regulación del mismo consorcio, aseguraron que la siembra de la oleaginosa no es riesgosa para la apicultura y rechazaron que el glifosato, agroquímico utilizado para ese cultivo, afecte la salud humana. No hay pruebas científicas contundentes de ello, añadieron. En entrevista que publica La Jornada en su sitio web, los ejecutivos agregaron que no hay en la Unión Europea rechazo a la miel que contenga rasgos de transgénicos, sino más bien un límite que es de 0.9% en el polen. Es un mito, apuntaron. Se ha hecho mucho ruido de que puedan disminuir las exportaciones, pero los comerciantes que piden cero tolerancia a los apicultores lo hacen para bajar los precios, apuntaron. Hay que conocer las dos versiones de las partes en el conflicto y esta pues de verdad sorprende un poco, no se había dado a conocer. La medicina tradicional, un valioso recurso en la entidad, a pesar de las presiones e incluso descréditos del que son objeto algunos médicos tradicionales mayas, Yucatán aún preserva un complejo sistema ancestral de medicina tradicional, afirmó la especialista de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADE, Mónica Chávez Guzmán, en su presentación en el Simposio Intercultural Conocimiento y Saber Maya Actual, en el marco de la segunda mesa redonda del Mayab. La investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán expuso que muy pocas culturas han logrado tener un conocimiento tan amplio y diverso sobre los recursos naturales de su entorno como los mayas yucatecos. Ese conocimiento, agregó, considera el uso de por lo menos unas 680 plantas medicinales, varias de ellas descritas en documentos del siglo XVI y algunas cuya efectividad ya fue corroborada a través de análisis químicos y clínicos actuales. Y todo está listo para Hanal Pichán en la Plaza Grande. Hay que subrayar este evento que es una muestra de nuestra cultura. Unos 90 altares con sincretismos, polifonías y policromías propias podrán ser apreciados el 30 de este mes en la muestra tradicional de altares denominada Hanal Pichán, que significa comida de ánimas en lengua maya, en el Centro Histórico de Mérida. En rueda de prensa para presentar esa tradicional actividad anual, el titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, la sede culta, Roger Metri Duarte, apuntó que las festividades del Día de Muertos en Yucatán, que tienen su expresión más auténtica y generosa en la fiesta de Hanal Pichán, es una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura yucateca. En Hanal Pichán, agregó, mantiene un encuentro generacional en torno a las actividades que desarrolla la familia para honrar a sus difuntos, pero también de estas las familias con quienes han partido, ya que se considera la muerte solo como una transición a una vida plena. Y la última, y nos vamos.
El impulso al turismo alternativo, la promoción de la industria alimentaria y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación forman parte de la cartera de proyectos de la Agenda de Innovación de Yucatán, que busca detonar la economía y competitividad del Estado a partir de estrategias basadas en el conocimiento e ideas novedosas. El gobernador Rolando Zapata Bello recibió el documento que se convertirá en eje rector para la aplicación de políticas públicas que permiten incrementar el valor agregado de las actividades turísticas, ampliar el avance tecnológico y la innovación en las empresas, así como detonar el crecimiento agroindustrial mediante el apuntalamiento de las cadenas de valor de los productos agroalimentarios. Ante el director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, el titular del Poder Ejecutivo destacó que el ecosistema de innovación es ya una realidad en Yucatán, pues es la entidad del sureste de México que más invierte y mejor usa los recursos que respaldan las iniciativas en este rubro. Así pues, ya contamos con la Agenda de Innovación de Yucatán. Esa es la información local que tenemos por el momento y ahora vamos a ver el panorama nacional en la voz de figura de Fernando Río Rosado. Muchísimas gracias y bueno, crucé los dedos cuando diste la nota del clima, porque bueno, traigo todavía la emoción de haber visto arribar al campus norte del Tecnológico de Mérida, el fuego nuevo que está girando por toda la ciudad, y a las 7 de la noche, en los bajos del Palacio Municipal, pues habrá un ritual donde ya formalmente queda en resguardo. ¿Pero es la inauguración? La inauguración es mañana por la noche, a las 6:30 de la tarde, noche, en el Estadio Cuculcán, pero hoy, desde las 6, 7 de la mañana, arrancó ese recorrido del fuego desde Tzivixaltú, por distintos puntos de la ciudad, ya está prendido por distintas instituciones educativas, y a las 7 de la noche ahí se prende un gran pebetero en los bajos del Palacio Municipal, queda ahí en resguardo el fuego, y el día de la inauguración lo vuelven a tomar en la antorcha para llevarlo ¿Al estadio de béisbol o al de béisbol? Sí, al de béisbol. Tenemos aproximadamente 2.500 deportistas de todo el país ya arribando hoy a Mérida. ¿El Poliforo no daría? No alcanzan, efectivamente. El Poliforo es un magnífico recinto. Evento grande. Evento grande. Bueno, pues ahí vamos a estar. Por ahora le digo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora Arely Gómez y el director del CISEN, Eugenio Imaz, se reunirán con senadores para analizar la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Cabe señalar que el senador Alejandro Encinas confirmó el encuentro, que será privado y se llevará a cabo en la sede de la Cámara Alta. A este encuentro también asisten los senadores del PRI, Ismael Hernández Vera, y del PAN, Fernando Yunes Márquez. En otro tema, pues le menciono que la Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer los nombres de 10 personas que contenderán para ocupar el cargo de rector. La Casa de Estudios reconoce plenamente el compromiso de los 16 aspirantes que eran inicialmente, y así la llamaron, enriquecedora participación. En el proceso están todavía vigentes 8 hombres y 2 mujeres, quienes a partir del 26 de octubre serán invitados para entrevistas y que sus programas de trabajo sean difundidos en los espacios universitarios de radio y televisión. No quedó el Yucateco entre los 10. ¿No? No, ya revisé la lista. Bueno, mira hablar. Apagón analógico se cumplirá en tiempo y forma, dice José Antonio Mit. Ante los llamados a posponer el apagón analógico, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social aseguró que se cumplirá en tiempo y forma con la entrega de televisores digitales. Aseguró que trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Comunicaciones, concluirán con el programa a fin de estar listos para la transición para el 31 de diciembre próximo. Detalló que en esa fecha más del 90% del padrón en cada localidad tendrá la posibilidad de ver televisión digital. Y hay una propuesta del PRI y PAN para aplazarlo. Yo todavía no tengo muy claro cuál es el beneficio. Pues una mejor calidad, se libera una parte del espectro radioeléctrico, dicen que para mejores servicios, pero el detalle es que piden el aplazamiento porque no se ha logrado darle a la población todas las televisores digitales que se requieren, que van a quedar sin tele. No está fácil ir a comprar un televisor digital. Y el costo del ¿Esa es la dificultad? Claro. El costo del programa para el gobierno federal es altísimo. Bueno, es verdad. A pesar de las medidas para combatir la tortura en México, esta práctica se incrementó en el último año, según señala un informe de Amnistía Internacional. La organización precisa que en el 2014 se presentaron 2.403 denuncias por este delito, mientras que en 2013 fueron 1.165.
Dicen las autoridades que este incremento de más del 100% se debe a que el Poder Judicial estuvo más activo y remitió más casos a la PGR. ¿Y dónde se originarán estos casos de tortura? En los conventos. Bueno, no nos metamos en Honduras. El gobierno del Distrito Federal definirá si se va a hacer hospital público o privado donde estará la maestra Elba Ester Gordillo. Marco Antonio del Toro, que es su abogado, informó que será el gobierno del Distrito Federal quien defina si deberá ser un hospital público o privado donde pueda ser intervenida Elba Ester Gordillo. Detalló que en aspectos de salud se dirigió un escrito al juez sustentado en tratados internacionales para tal efecto, a fin de que se diera atención médica a los aneurismas cerebrales, de los cuales ya se había dado cuenta requerían de una intervención. Producto de ello, agregó, el Poder Judicial de la Federación determinó procedente la solicitud y eso motivó que se empezaran a hacer las gestiones para su traslado para la práctica de esta revisión e intervención médica. Asimismo, el abogado anunció que tramitó un amparo para retomar la solicitud de prisión domiciliaria de la maestra. ¿Tendrá dinero para pagar un hospital privado? Pobrecita, a lo mejor no. Y tan simpática es que se la sorteen. A ver quién se saca la rifa. Cuando fue detenida estaba en los Estados Unidos o arribando de los Estados Unidos y venía de shopping y habían hecho compras allá de cantidades estratosféricas en alhajas, perfumes. Fue una de las cosas por las cuales la detuvieron. Afirmativo. Fiscal. Y estaban muy sanas a donde se sabe. Ahora, al parecer su salud se ha complicado. De repente parece por ahí un truco. Pero bueno, ya las autoridades lo definirán. Bien, a propósito de salud, pues aquí está don David Heredia. Salud. Y digo no para decir salud porque no tengo nada en la mesa con qué brindar, sino porque creo que el tema de hoy tiene que ver con la salud. ¿Es así? Así es, mi querido Fer. Bien, pues ya estamos montados en el chivo, ahora vamos a meterle a esta cosa. Venga. El radar alternativo de hoy, 22 de octubre de este año, versa sobre precisamente eso, la salud y buenas tardes, como decían los compadres. Los diputados, perdón, afinando la voz. Aclaremos la emoción. Los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Zulub Camal presentaron un punto de acuerdo ante el Congreso Federal para abatir la mortalidad materna, cosa grande, caballero. Los legisladores piden exhortar a los hospitales públicos para atender de manera gratuita a las mujeres embarazadas en riesgo. La propuesta beneficiará en primera instancia a estados como Yucatán y Campeche, de donde son originarios los diputados promoventes, ya que obligará a toda la red hospitalaria de IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud de las citadas entidades a brindar servicio de manera expedita e inmediata en estos casos, sin importar si las mujeres son derechohabientes de esas instituciones. Vaya, viva, bravo, hurra, al fin, exclamamos al conocer esta medida. Empero, el punto de acuerdo va más allá, pues pide incluir a los hospitales de Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en atención médica de urgencias obstétricas a fin de salvaguardar la vida de la madre y el recién nacido. En el caso de Yucatán, esta medida implicará que el Hospital Regional Militar, ubicado a un costado de la expenitenciaría Juárez, también atienda a las mujeres con algún síntoma de riesgo en el embarazo. Las emergencias obstétricas derivan principalmente de hemorragias durante el embarazo, el parto o después del parto. Los trastornos hipertensivos que pueden llevar a la eclampsia, las infecciones y el aborto, entre otros factores. Otro aspecto del punto de acuerdo suscrito por los legisladores Zulub Camal y Ramírez Marín es que se exhorta a las secretarías de salud de los 31 estados restantes, así como del Distrito Federal, a que difundan los beneficios que derivan del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la atención de la emergencia obstétrica,
con la finalidad de que las usuarias conozcan sus derechos a ser atendidas en estos casos. Muy importante, ¿eh? La difusión incluirá al propio personal del sector salud a fin de que permita el ingreso inmediato de las pacientes en situación de riesgo, sin exigirles requisitos de su derechohabiencia. El objetivo es que los funcionarios y el personal de estos hospitales sepan que no le pueden negar el servicio a ninguna mujer que presente una emergencia obstétrica, subrayó Ramírez Marín. Es inaplazable implementar un programa de difusión para que los funcionarios sepan que deben recibir a estas mujeres, pero también para que todas conozcan sus derechos a ser atendidas en cualquier centro de salud, hospital o clínica cercana, a fin de evitar que ellas o sus hijos sufran algún padecimiento posterior o algo más grave, enfatizó a su vez Sulub Kamal, quien fue el que pasó a la tribuna a presentar el punto de acuerdo. Y esto, de acuerdo a las estadísticas, este punto de acuerdo permitirá dar mayor certidumbre a los más de 36,000 nacimientos que se registran al año en Yucatán, según cifras del Consejo Estatal de Población, la CONAPO. Con la salud no se juega, decimos. Salvar 2 vidas, la madre y su hijo, son prioritarios siempre y en todo lugar, por lo que consideramos que esta iniciativa debe ser atendida a la voz de ya, sin restricciones de parte de quienes atienden el servicio que el mismo pueblo paga. Lo dejo sobre la mesa. Pues yo creo que la salud y la vida son prioridad de cualquier circunstancia, eso no está en discusión. Lo que ojalá, me pregunto si la infraestructura con la que cuenta el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, si de por sí, aún siendo derechohabiente, permítanme usted, vamos a revisar, trajo usted sus papeles, se necesitan unos estudios, ven usted dentro de un mes, vas dentro de un mes. Eso se lo hacen a los derechohabientes, pero en una emergencia de este tipo, no tienen por qué tener ninguna restricción. Así y eso es lo que se está buscando con este punto de acuerdo. Ahora llegas tú con tu esposa que es derechohabiente. A donde estés, en el momento que estés, no va a parir esa mujer en un carro. Correcto, pero llega una señora que es derechohabiente y una señora que no lo es. ¿Quién entra primero? Depende de la emergencia. Hay una disciplina que no recuerdo el nombre, que se aplica ya en los hospitales, que establece una serie de directrices para dar prioridad a las personas. Claro, pero el término derechohabiente quiere decir que tengo el derecho a, ella no lo tiene, habría que otorgárselo de alguna manera. Es la ley lo que busca la ley. Mira, yo el comentario que puedo hacer es que ya, como se dice, según la Constitución, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Pero si todos somos mexicanos, no somos de primera. Por eso, lo que voy yo es que es una utopía la igualdad todavía, porque mira, están preocupados por las mujeres embarazadas, perfecto, pero si un anciano se está muriendo porque tiene un problema grave, todavía no llega la ley a él, porque no tiene el seguro, porque no tiene el seguro popular, no está afiliado ni al ISSSTE. Si un niño está gravemente enfermo también, falta todavía mucha población que todavía no tiene la cobertura de salud. De manera que la salud como derecho universal, que supuestamente se implantó en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, todavía no es una realidad, David. No sé si se llevó a la Constitución, pero recuerdo que una de sus iniciativas fue establecer la cobertura universal en salud, y nos cantaron grandes cifras, nos cantaron que ya era casi todo jauja, que había un 99.9% o algo así de cobertura. Pero eso, yo sigo pensando que el derecho universal a la salud es más bien hasta ahora el sueño universal a la salud general. Pero yo creo que si hay una emergencia que pone en riesgo la vida de cualquier ser humano, ¿sí?, más aún si se trata de una mujer embarazada, pues amerita la intervención expedita, eficiente, eficaz de la salud. Eso se debe, Fernando, a los casos, esa iniciativa recoge los casos que han surgido debido a que el personal de salud se ha vuelto de corazón duro y han parido frente a los hospitales, en los baños.
Falta mucho por hacer, pero hay que hacerlo. Pero vamos por puntos, como dice, vamos por partes, como dijo el Jack el Destripador. Si un autobús sufre un percance en carretera y vienen los paramédicos y vienen las ambulancias y todo y se dirigen a los hospitales, les van a estar pidiendo a esos en esa emergencia su carnet. Sí, claro. Debe ser que no. No, entonces si es una emergencia de un parto, Debe ser atendida de inmediato. Si estás viendo que está el producto prácticamente afuera, no puedes dejar que se muera esa vida, ¿no? Eso es lo que dicta la lógica. Oye, para quitarle un poquito de seriedad al asunto, te diré que me acabas de recordar a un viejo maestro que tuve en el periodismo cuando le escribí una primera vez que un automóvil había sufrido un choque, y estaba gritando el autobús, porque la palabra sufrir implica sufrimiento, ¿no? Sí, claro. Y ahí no se me olvida, hasta hoy lo tengo bien grabado. ¿Y el maestro vive? El maestro, no, ya murió. Entonces ya no sufre. Ya no sufre ni él ni el autobús. Bien, pues aquí estamos nosotros y no sufrimos para nada, al contrario, disfrutamos mucho de este trabajo que es para usted desde la opinión de Yucatán. Mil gracias. Muchas gracias. Pronto, buenas tardes.